Buenas tardes con todos, que la paz del Altísimo esté con ustedes. Muy bien, hasta que esté listo. Miren, la descendencia de Esaú fundó Roma. En Génesis 36, ahí está Magdiel, un descendiente de Esaú, fundó Roma. Alemania, Germania, antiguamente fue fundada por descendientes de Esaú. Mucha de la descendencia de Esaú es parte del pueblo judío actualmente, parte del sionismo. La descendencia de Esaú es parte del Islam. Es decir, esa simiente se ha ido enredando por casi todas las naciones, las culturas de la tierra. Tanto es así que ahora es la guerra de dos simientes. La misma pelea que estaba en el vientre de Rebeca es la misma que está hoy. Aquel que le gusta lo del mundo y aquel que habita en tiendas escuchando la voz de Dios. Y hoy vamos a estudiar acerca de la voz de Dios, que es un tema muy importante, no de profecía, no de sueños, no de visiones, sino de la voz del Todopoderoso directamente. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para este tiempo? ¿Y qué es lo que debería ser? Y siempre fue así desde el inicio. Todos los hombres que están en el Antiguo Testamento escucharon la voz de Dios. Hasta Caín, hasta la burra de Balaam. Pero hoy sus hijos no escuchan su voz. ¿Por qué es esto? ¿Por qué se han dado estos cambios? Vamos a ver. Tiene que ver mucho con esto de la vida en el espíritu y la vida en la carne. Complementario a esto va a ser la clase del día martes de la Escuela de Fundamentos, el diseño celestial del Adán. Vamos a estudiar cómo está conformado totalmente el espíritu y el alma del hombre, porque nosotros ni siquiera conocemos nuestro espíritu y no sabemos cómo está formado. Cuando es la parte que nosotros nos conectamos con el Creador, mi espíritu se conecta con el espíritu del Padre, mi alma no se conecta con el Señor, mi cuerpo no se conecta con el Señor, mi espíritu se conecta con el Creador. Lo espiritual se acomoda con lo espiritual, pero nosotros ni siquiera conocemos nada del espíritu. Es algo muy desconocido para nosotros. No conocemos la máquina perfecta que somos nosotros. Hoy vamos a ver una parte acerca de escuchar la voz del Todopoderoso. Vamos a, por favor, a Génesis 2:7. Entonces Yahvé formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Él le formó del barro, sopló aliento de vida, y el hombre fue un ser viviente. Y esta palabra que sopló aliento de vida es Neshama Hay. Y el hombre fue un ser viviente, Nefesh Hay. Esto tiene que ver con las dos partes de nuestra alma. La Nefesh, que se conecta con la parte natural, con lo Esaú, y la Neshama, que se conecta con lo espiritual, con lo Jacob, con lo Israel. Esos son los dos conflictos que hay en nuestra alma. Entonces el Padre sopló Neshama, aliento de vida, que se puede traducir también como espíritu, y el hombre fue un Nefishkat, un alma viviente. Ahí entraron las emociones y ahí también se formó la sangre en el barro, porque dice que el alma del hombre está en la sangre en las escrituras, ¿verdad? Si no, ustedes revisen, busquen el texto, porque cuando era barro no tenía sangre. Cuando sopló la Neshama, ahí hubo sangre y se convirtió en un Nefishkai. Y ya vamos a ver por qué esto es muy importante, porque es importante el soplo del Todopoderoso. Vemos aquí que el hombre está diseñado, al ser barro, para moverse en el mundo natural, y al recibir el aliento del Padre para moverse también en el mundo espiritual. El hombre tiene esa característica que puede moverse en las dos dimensiones, en la dimensión natural y en la dimensión espiritual. Cuando está en comunión con el Padre, el Espíritu del Padre trabaja sobre él, pero cuando está desalineado, trabajan las tinieblas. O es Jacob o es Esaú. No hay alternativas. Continuemos. Bueno, ya les dije esto de Neshama y Nefesh. Entonces el componente del hombre
Sabemos que tiene un espíritu, un alma y un cuerpo. El alma es el decodificador de la parte espiritual que me transmite a mi cuerpo. Y si eso no está alineado, ahí hay problemas. Puedo distorsionar la información que viene del Padre. Entonces es muy importante que entendamos, nosotros somos diseñados por el Padre para movernos en la parte espiritual y natural, pero lamentablemente lo de la parte espiritual hoy en muchos está muerta. Hay sordera, hay ceguera espiritual. Hay también el entendimiento espiritual está abarrotado. Igual se sigue moviendo Esaú y Jacob. El uno que habita en tiendas, que le habla el Padre, pero nosotros vemos en las Escrituras que en ninguna ocasión el Todopoderoso le habló a Esaú. A Jacob le decía, anda por acá, vete para allá, haz esto. Pero a Esaú no. Como muchos creyentes pueden estar congregados en este lugar o en otras congregaciones, pero pueden ser Esaú, porque no escuchan la voz del Padre, sino solamente se mueven por sus emociones, por lo que piensan, creen, sienten, etcétera, etcétera. Vamos a ver cómo se determina genética, cómo el Padre formó todo y cómo nosotros somos diseñados en parte. Nosotros debemos hacer la transición y por eso es muy importante la Torá del Padre. ¿Cuántos conocen lo que es una antena? Todos. Muy bien. Toda la señal que está en el aire la capta, ¿verdad? De acuerdo a la frecuencia que esté sintonizado abajo. Porque en el aire hay muchas frecuencias, pero la frecuencia que yo estoy sintonizado, esa es la que capto. Cuando usted está sincronizado con la frecuencia de Dios, usted escucha a Dios. Si no está sintonizado en la frecuencia de Dios, cualquier otra cosa le habla, pero no es Dios. Y algunos pueden pensar que es Dios, ¿verdad? Antes en los celulares hay la radio, ¿verdad? Ustedes todos pueden sintonizar la emisora que quieran, ¿sí o no? Pero hay una sola emisora de Dios. Y yo debo estar sincronizado a la frecuencia del Todopoderoso para escuchar al Padre. Porque si me muevo un poco de 106.1 a 107.3 y escucho otra voz, ya no escucho a Dios, ¿verdad? Y si me voy a otro país, en la misma frecuencia escucho otra cosa. Entonces es muy importante que usted hable el mismo lenguaje que el que está transmitiendo, porque si no, no va a entender nada. Usted debe hablar el mismo lenguaje que Dios habla, porque si no, no va a entender. Dios es profeta, todo lo que él hace es profético. Si es que usted no habla el lenguaje profético, no va a entender lo que habla el Padre. Va a decir, esto es locura, ¿verdad? Porque se mueve. Hay dos clases de hombre, como dice el apóstol Pablo. El natural, al cual las cosas espirituales le parecen locura, y el espiritual, que lo acomoda todo a lo espiritual. Entonces, nosotros debemos ver a qué frecuencia estamos trabajando nosotros. Y ya vamos a ver que todo, absolutamente todo, en la creación tiene una frecuencia. Todo, absolutamente todo. Incluso nuestra voz es frecuencia. Cada uno de nosotros tiene una frecuencia diferente. Dame un tono, por favor, Estefan. Bien agudo. Cualquiera, agudo. Aarón, un grave. Son frecuencias diferentes. La frecuencia que yo tengo establece identidad. Lo que el Padre habló, eso tiene una frecuencia, porque son ondas sonoras y tiene una frecuencia determinada. ¿Sí me están entendiendo? Sí. Todo se mueve en frecuencias. Todo, las plantas tienen un latido. Nuestro corazón tiene un ritmo, mi estómago tiene un ritmo, el páncreas tiene un ritmo, mi cerebro tiene un ritmo, ¿verdad? Tiene frecuencias. Cuando una persona muere, ¿qué es lo que pasa? La ondita está así, después queda, ya no hay frecuencia. Cuando no hay frecuencia,
hay muerte. Cuando no está usted en la frecuencia del Padre, viene la muerte espiritual. Y aquel que no escucha la voz del Padre no está sincronizado a la frecuencia del Padre. Por eso es importante conectarse a la voz del Padre. Nosotros somos una antena, captamos todo. Si no está captando a Dios, está captando a las tinieblas. No hay más. Y puede ser la información correcta. Bueno, ese es el principio de las telecomunicaciones, ¿verdad? Y del marketing también. Hay un emisor y debe haber un receptor. Cada uno tiene sus antenitas, que es la parte espiritual. Si ese está sincronizado, capta esto. Si no, no va a captar. Va a captar cualquier otra cosa. Así también es en el mundo espiritual. La antena está permanentemente todo el tiempo irradiando, ¿verdad?, las ondas electromagnéticas. Pero estos no siempre. El Padre ya habló. Aquello que fue ya es y lo que ha de ser ya fue. Es decir, ya está acabado todo el diseño, ya hay todo un plan. Es cuestión de sintonizarme y empezar a escuchar. Porque Dios no es que está inventando cosas nuevas cada día. Él ya tiene un plan determinado, un plan estructurado. Y yo debo conectarme para poder saber qué es lo que el Padre quiere. Jacob, habitar en tiendas. Génesis 1:3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Esa palabra en hebreo es Vayomer, y tiene una raíz, amar, que también significa cantar. Dios todo lo hizo con cánticos, por eso en Sofonías dice, vendré a ti con cántico nuevo, porque todo es armonía en el Padre, todo es sincronización. Eso estudiamos del año pasado. Pueden ver, yo le volví a subir en el canal de YouTube, ahí está la enseñanza del año pasado, de que el Padre todo lo hizo cantando, con ritmo. No fue solamente palabras sueltas. Esa palabra, Vayomer, también significa cantar. Entonces el Padre, si Él habló, Él tuvo una frecuencia, ¿verdad? Todos los seres humanos tenemos una frecuencia única que nos distingue. Porque por eso usted, cuando alguien le llama, es Juanito. No, es Francisco. No, es Julio, ¿verdad? Porque usted ya conoce, porque nos identifica. ¿Por qué no le reconoce la voz de Dios? Porque no le ha escuchado a Dios. No sabe quién le habla. Porque cuando usted escucha a alguien, usted ya sabe quién le está hablando, ¿verdad? Y cada uno tenemos. Por tanto, si nosotros somos imagen y semejanza del Padre, y nuestra voz nos identifica, tiene una frecuencia específica, el Padre también tiene una frecuencia específica que hace vibrar a toda la creación en esa frecuencia. Y todo lo que vibra esa frecuencia se alinea con la voluntad del Padre. Recibe la vida del Padre. Y ya vamos a ver por qué. Vamos a ver unos ejemplos como el Todopoderoso habló a la mayoría de hombres que están en la Escritura. Y le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hasta la sangre tiene voz, emite, no se destruye, emite una frecuencia. A Caín le habló y no era santo de su devoción. A Caín le habló, y a nosotros, ¿por qué no nos habla el Señor? ¿O será que nosotros estamos en otra frecuencia y no estamos captando en la frecuencia adecuada? Con Noé, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Habló a Caín, habló a Adán, habló a Noé. Génesis 17:1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Le habló a Abraham. Génesis 26, del 1 al 2.
Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos de Gerar, y se le apareció Yahvé y le dijo: no desciendas de Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habló también a Isaac, y hablaba Dios, y ahí en hebreo está el tetragramatrón, Yahvé, que es la pronunciación más parecida, más cercana al nombre original de Dios. Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob: levántate, sube a Betel, quédate allí y haz un altar al Dios que se te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Este texto lo estudiamos ayer, de que es realmente un altar. Pero miren, habló, hasta la creación habló el Padre. En todo el antiguo pacto siempre el Todopoderoso estuvo hablando. A Sansón, a Josué, a Moisés, a todos los profetas le hablaba el Padre. Pero hubo un cambio. En el Antiguo Testamento vemos que lo más común era que Dios hable. Pero en el Nuevo Testamento vemos que lo más común es que Dios no habla. Porque solamente 2 veces está que habló Dios. Y era cuando Yeshua se sumergió para hacer la inmersión y cuando estuvo en el monte. Pero de ahí desapareció de que Dios hablaba. Vamos a ver ahora qué tan cierto es eso. Si es que es verdad o por ahí hubo mano negra. O dicho con más propiedad, sotana negra. Porque no puede hacer un cambio tan brusco de que el Todopoderoso esté siempre hablando a su pueblo, pero después hay un cambio en que ya no se habla. Y nosotros hemos venido y nos hemos acostumbrado 2000 años a que Dios no habla, o que habla muy poco. Y que a una persona que diga Dios me habló, le dice: este está loco, ya se rayó, ¿verdad? Cuando en el antiguo pacto era lo más común. Lo raro era que Dios no hablase, además de sueños, de visiones, de usarlo a través de profetas. Recuerden que estoy hablando de que Dios hable directamente a cada uno de nosotros. Y hay la profecía de Joel, el manto de Elías suelto, más cosas que en el antiguo pacto, pero Dios no habla. Ahí hay un modelo equivocado, ¿verdad? Éxodo 15:26. Y dijo: si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios. Miren, primerito, y si obedecieres sus mandatos, sus preceptos. Es decir, no basta solamente mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, conocer la escritura, conocer la Torá. Es necesaria la voz de Dios. No podemos decir que somos hijos si no escuchamos la voz del Padre. En este ejemplo vemos la voz sobre todas las cosas. Vamos a ver otro ejemplo, Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahvé tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Yahvé tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Si escuchases atentamente la voz de Yahvé tu Dios. Miren, entonces no es solamente mandamientos, no es solamente Biblia, es también la voz del Padre. Cuando yo uno lo que dice aquí a la voz del Padre, mi entendimiento va recibiendo lo que el Padre quiso decir aquí. Y no importa que no sepa hebreo, no importa que no sepa griego, cuando yo estoy sincronizado y soy sensible a la voz del Padre, Él me va enseñando aquí las cosas grandes y ocultas que están reservadas para aquellos que le aman, ¿verdad? Que le temen. El apóstol Pablo dijo una palabra para estos tiempos. Otra vez determina un día, hoy, diciendo después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Ya vamos a ver por qué este texto es muy importante para este tiempo. Que si escucho la voz del Padre, no endurezca mi corazón. Lo que les había dicho, ¿no?
un cambio brusco, de que Dios hablaba y después vemos que ya casi no habla, se ha callado. Y vamos a ver por qué, pero les voy a pedir un favor. Primero, no se vayan a asustar. Segundo, no se vayan a enojar. Y tercero, analícenlo a través de la palabra del Todopoderoso. Muy bien. En casi todo el pacto renovado, solo una persona me dijo muy bien, y el resto va a enojarse. Nos quedamos asombrados. No. ¿Podría ser el tema del Padre que es consecuente ante la existencia de números de seres humanos en un principio y de enseñanza versus lo actual? Que tenemos mucha enseñanza, tenemos del Rúa en nosotros y más no tanto la voz. La enseñanza siempre ha existido, porque antes de que haya el sacerdocio levítico con Moisés, había el sacerdocio del orden de Melquisedec, y ahí el padre enseñaba al primogénito y el primogénito enseñaba al resto de la familia. Es decir, siempre hubo una enseñanza de la palabra, siempre hubo enseñanza. La comunión es la que se ha perdido, la comunión, y por eso no se escucha la voz. Y bueno, y aumento de cantidad de enseñanza que no está alineada a la palabra. Y ya vamos a ver por qué eso afecta. Entonces, en el nuevo pacto encontramos, dijo el Espíritu Santo dice, etcétera, etcétera. Habla el Espíritu Santo, pero por al Padre no se le ve por ningún lado, ¿verdad? En el Nuevo Testamento no hallé yo versículos que digan que el Padre habló, a menos citas que hacían referencia al Antiguo Testamento, pero que le haya dicho a los apóstoles, a los profetas, a todos ellos, que Dios le habló. No, solamente Pablo. Yo fui enseñado por Yeshua mismo, ¿verdad? Entonces vamos a ver por qué es esto. ¿Cómo es que el Padre hablaba bastante y ahora ya no habla nada? ¿Y cómo es que antes el Espíritu Santo no hablaba nada y ahora él habla todo? Vamos al libro de Joel para aclarar ese punto que tiene que ver con el Espíritu Santo y con el Espíritu de Dios. Por eso les dije que no se vayan a enojarse. Espíritu Santo y Espíritu del Santo. Muy bien, ya vamos a eso. Vamos al libro del profeta Joel, capítulo 2. Esto es continuación de las enseñanzas anteriores. Joel 2:28. Está hablando el Padre, ¿no? En el versículo 12 dice: por eso pues ahora dice Yahvé, convertidos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, lloro, lamento, y empieza cómo quiere el Padre que se conviertan, ¿verdad? En el contexto está hablando el Padre. Y en el versículo 28 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, y sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso del Altísimo. El Padre dice: yo derramaré de mi espíritu. Es decir, se va a derramar el Espíritu de Dios, ¿sí o no? Dice: yo derramaré mi espíritu, ¿de acuerdo? Muy bien, vamos a Hechos 2. Esto ya lo estudiamos, pero vamos a verlo nuevamente en otro contexto, porque esto tiene que ver mucho con la voz de Dios. Desde el versículo 1: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen.
Aquí vemos que se derramó el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Todo claro? Muy bien, vamos al versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. ¿Qué hora es? Las 9 de la mañana. 9 de la mañana, muy bien. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes darán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios de arriba en el cielo, señales de abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Vamos a enlazar. Pedro está uniendo que se derramó el Espíritu Santo y está tomando la profecía de Joel, ¿verdad? Entonces, aquí también en Hechos 2, del 14 en adelante leímos: yo derramaré mi espíritu. Entonces, lo que las traducciones han puesto como Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, porque así lo dice la Escritura. ¿Sí o no? Sí. Cuando en la Escritura dice el Espíritu, es la voz del Padre. Sino que en la Biblia le pusieron Espíritu Santo. Entonces muchos han estado escuchando la voz del Padre, pero por desconocimiento escritural no saben que le estaba hablando el Padre mismo, porque está haciendo la referencia, ¿verdad? Entonces, hay la voz del Padre, del Espíritu del Padre o del Espíritu del Mesías. Las dos voces. Hubo una mala traducción, pero afortunadamente el Padre preservó que aquí mismo, en el mismo texto de Hechos 2, yo pueda comparar que lo que llaman los traductores del siglo IV después del Mesías, 400 años después, como Espíritu Santo, es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Dios. Así lo dice la profecía. Esto desbarata toda la Trinidad. No existe Trinidad. Hay el Padre y hay el Hijo. El Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo que se mueve sobre toda la tierra. Y así está en el libro de Revelaciones: el que está sentado en el trono y el Cordero, ¿verdad? Entonces, ha habido un tema de ponerle un nombre diferente al Espíritu del Padre. Con esto no estoy diciendo que no hay el Espíritu del Padre, sino que se ha puesto con otro nombre. Y además una mala traducción, porque Ruach HaKodesh no es Espíritu Santo, es el Espíritu del Santo, o el Espíritu de Santidad. Entonces, nosotros hemos estado creyendo, el Espíritu me dice, y no es que el Espíritu le dice, es que el Padre le estaba hablando. Por eso es que el Padre dice: Jesús dice, tú en mí y yo en ti. Ajá. ¿Cómo? A través Sí. del Espíritu Santo. Entender que también la palabra de Dios dice que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Exactamente. Indica que solo son dos personas. Exactamente, muy bien, muy excelente texto, mi hermano. Y así hay cualquier cantidad de textos en la Escritura. Todo esto viene como un cambio desde el año 400 después del Mesías. Y eso lo estamos estudiando en el nivel 1 y hemos de llegar a esas clases, que es muy importante. Pero esto es para ver la voz del Padre. No es que el Padre ha dejado de hablar, Él ha seguido hablando. Porque no puede darse que da todo el plan y después se calla y ya no sigue hablando cuando se piensa que ejecutar el plan, ¿verdad? Él sigue hablando ahora. Lo que muchas veces hemos llamado el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre que me ha estado hablando, o puede ser el Espíritu del Mesías. Yo tengo que aprender a discernir quién me está hablando, porque uno se sabe en el Espíritu quién le habla. Muy bien, con esa aclaración, por eso les dije: no se pongan serios, mediten y oren. Para que yo hable esto, me tomó cerca de 6 años de estudio. No es de la noche a la mañana que yo les digo esto. Es con bastante meditación, temor del Padre y bastante estudio pegado a la Escritura. No es así de la noche a la mañana que les digo. Por eso les pongo fundamentación bíblica para esto.
Muy bien, con esa aclaración entonces vamos a lo siguiente. El Padre no se ha callado, el Padre sigue hablando y el Hijo también sigue hablando. Vamos a ver algo muy importante. Según lo que habla una persona, yo sé qué espíritu tiene. Como Pablo discernió que en el libro de Hechos que la muchacha tenía espíritu de adivinación, porque las palabras que salían, ¿verdad? Y también discernimiento de espíritus, ya se ve. Cuando una persona está triste, amargada, enojada, las palabras que hablan denotan la condición de su espíritu, ¿verdad? Entonces, la evidencia del espíritu que mora en mí son las palabras que yo hablo. De un hijo de Dios no puede salir agua amarga, ¿verdad? Entonces, lo que yo hablo denota lo que hay en mi corazón, denota cómo está mi espíritu. Juan 6:63. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, lo que decía mi hermana Jacob y Esaú. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Porque la palabra que yo suelto determina mi espíritu, determina lo que hay en mí, cuánto de Dios hay en mí o cuánta ausencia de Dios hay en mí. La amargura, la tristeza, la queja, etcétera, etcétera, denota cuánto tengo yo de palabra dentro de mí, ¿verdad? Porque alguien que tiene palabra se nota su lenguaje. Miren, a veces a las personas se les pide que oren, que adoren. No adoran. Se ponen a echar demonios, se ponen a hacer guerra espiritual, se ponen a hacer intercesión. Porque no hay aquí combustible para adorar a Dios. No le conocen, no saben qué sacar, no existe nada y rellenan con un montón de cosas. Porque aquí no hay espíritu del Padre, porque no hay palabra. Porque si leyeran Salmos, grande y poderoso, torre fuerte es el nombre de Yahvé, a él correrá el necesitado, tú eres mi escudo, mi fortaleza, etcétera, 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 ¿verdad? Sobraría tiempo, faltarían horas para alabarle al Padre, pero ¿a quién tiene espíritu aquí? ¿Quién no lee la Biblia? ¿Cómo puede adorar? ¿Cómo puede interceder? ¿Cómo puede guerrear espiritualmente? Se convierte en un montón de repeticiones de vana palabrería, como dijo Yeshua, y cosas que no tienen sustento bíblico, y doy porque no hay palabra. Lo que yo hablo refleja el espíritu que hay en mí y refleja cuánto espíritu y cuánta vida de Yeshua está dentro de mí. Por eso Yeshua, cuando él hablaba, decía, escrito está, escrito está, escrito está, ¿sí o no? Él nunca dijo nada que no estuviese en la palabra del Padre. Y ese debe ser nuestro modelo para todas las cosas. Escrito está, conforme está escrito, conforme dice el profeta, conforme está en Salmos, conforme está en el libro de los Reyes, etcétera, etcétera. Porque eso va a darme autoridad y eso va a demostrar qué espíritu mora en mí. Aquel que tiene el espíritu de Dios, la Escritura dice que pondrá la Torah en la mente y en el corazón. Es decir, saldrán palabra, 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 palabra. Las palabras son espíritu y son vida. Las palabras del Padre traen el espíritu del Padre hacia mi vida. Por eso Él dice, yo enviaré de mi espíritu para que conozcan mis palabras y las pongan por obra en Ezequiel 36. Que la abundancia del corazón habla de boca. Exactamente. De la abundancia de la Torah que hay en ti, habla tu boca. De la abundancia de la palabra de Dios que hay en ti, habla tu boca. Ahora vamos a ver el tema de la sordera espiritual. ¿Por qué no se escucha a Dios? En forma audible me estoy refiriendo. Nosotros debemos apuntar a tener esto. Esto es lo que nosotros necesitamos. Más que cualquier otra cosa. Más que aprenderme 1000 versículos, yo necesito la palabra de Dios. Porque lo primero que dice, si escuchases mi voz, y luego viene el resto. Ahora yo estoy en el proceso al revés, quiero un montón de conocimiento bíblico y muchas veces sin revelación, pero sin palabra del Padre, sin su voz. ¿Por qué no escuchamos al Altísimo?
Ya lo dijo el apóstol Pablo, ¿no? El hombre natural nunca va a escuchar al Todopoderoso. El hombre espiritual, ese sí puede escuchar. Que les dije al inicio, cuando el Padre habló, soltó notas musicales. Y miren, el método de enseñanza hebreo antiguo de la Torah era cantando. Por eso era que los sacerdotes copiaron eso, y no sé si ustedes se acuerdan, hace no muchos años, yo creo que todavía siguen, en algunas iglesias católicas, cantan. Porque ese era el método, porque en la melodía, en mi cerebro capta mucho más, está diseñado para retener más sonidos melódicos. Y ahí hay 7 escalas también, y de nuevo el 7. Entonces, sale ritmo de mi boca, salió el ritmo de la palabra del Padre. También salen ondas de radiofrecuencia de nosotros. Lo que yo estoy hablando no le vemos, pero son ondas. Lo que yo hablo es materia. En física cuántica hay unas partículas pequeñitas de materia. Y todo lo que se mueve a través de la voz está moviendo materia, paquetes de energía. Por eso es que se afecta la creación a través de mi palabra. Pero sale igual esta frecuencia en nosotros y también en el Padre. Del Padre una frecuencia única que nosotros debemos aprender a conocerla y a sincronizarnos con Él. Todo genera ondas. Hasta una construcción, los seres humanos, las abejas, el sonido de un alfiler, los protozoarios, las partículas más diminutas, las moléculas, los átomos, el núcleo atómico, todo absolutamente en la creación emite ondas de este tipo, que se pueden medir en ciertos aparatos, y eso llena toda la superficie terrestre. Todo lo de los canales de televisión, de las emisoras de radio, son capas como tela de araña que están sobre las ciudades. Cuando ellos traen violencia, miedo, terror, con eso cubren una ciudad. Cuando mandan las novelas donde hay homosexuales, adulterios, robos, de todo eso, de todo ese manto es que cubren las ciudades. Por eso es importante el lenguaje adecuado nuestro, para contrarrestar toda esa capa que hay. Continuemos. Una pregunta. ¿Las líneas de se pueden aprovechar de esto? Muy buena pregunta. Ellos utilizan esta parte, pero también utilizan, como estudiamos, las corrientes telúricas de abajo. Y utilizan ellos con fines negativos para que sea como autopista para espíritus inmundos. Esa es la función. Nosotros los hijos de Dios no estamos lejos de Dios, porque tenemos un Todopoderoso que es omnipresente. Él no necesita una piedrita para hacerse presente. Amén. Suelto la palabra, en África hay efectos, en la China hay efectos, en el polo norte, en el polo sur hay efectos, porque nuestro Padre es omnipotente. Nosotros destruimos y omnipresente. Nosotros destruimos todas esas estructuras porque los demonios no tienen esa capacidad. Ellos necesitan esas ayudas. Muy bien. Entonces, miren, todo vibra, todo tiene una frecuencia. Mi cerebro tiene una frecuencia, ¿sí o no? Mi corazón tiene una frecuencia. Cuando deja de latir, deja de emitir frecuencia, muere. Todo aquello que no emite frecuencia es muerte. Los hijos de Dios que no imitan la frecuencia del Padre están muertos. Adán, cuando pecó, se alejó de la palabra, empezó a emitir una frecuencia diferente, y ya no la del Padre, y murió espiritualmente. Bien, todos nuestros cuerpos, los órganos, tienen una frecuencia. Incluso cuando una persona está enojada, tiene un ritmo cardíaco diferente, se le altera. Cuando está en paz, tiene otra frecuencia diferente. Y han hecho experimentos de personas que oran y otras que no oran, unas que leen la Biblia y otras que no, y han visto que en el cerebro se activan ciertas áreas de aquellos que oran con respecto a los que no oran, y que la frecuencia también es diferente, se altera. Mi estado emocional genera frecuencias diferentes, hace que yo empiece a vibrar a una frecuencia diferente.
Eso también ya estudiamos nosotros con nuestro corazón, ¿verdad? Mi corazón emite ondas electromagnéticas que tienen un radio, no me acuerdo si es de 4 metros o de 8 metros. Genera un campo magnético alrededor mío. Por eso una persona cuando está lleno de la presencia de Dios, llega e impacta una atmósfera. Pero alguien que esté cargado, da un campo negativo contrario y que impacta de una manera negativa toda la atmósfera. Entonces no es solamente un tema de religión, porque el Padre nos puso a interactuar con la creación, a sojuzgar la creación. Por eso la creación aguarda con impaciencia la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, porque necesita ser redimida. Cuando Adán vibró a frecuencia diferente, la tierra empezó a vibrar a otra frecuencia. Ya no produjo lo que producía, sino le produjo cardos y espíritus. Se alteró por causa de una frecuencia diferente. Nosotros somos tanto emisores como receptores de frecuencias. Recibimos lo espiritual, sea del Padre o sea de las tinieblas, y eso también transmitimos. Esa es la característica tan importante que nos dio el Todopoderoso, y por eso el enemigo siempre busca dañar a los hijos de Dios, porque sabe que daña, afecta a todo el ecosistema, porque él no puede hacer nada por sí mismo. Por eso hay los satanistas, los brujos, etcétera, etcétera, que necesitan las tinieblas para también establecer. Continuemos. Segunda de Corintios 2, del 14 al 16. Mas a Yahvé gracias, del cual nos lleva siempre en triunfo en Yeshua, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Yeshua a los que se salvan, y en los que se pierden, esto ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Para aquel que se sincroniza con un hijo de Dios, a la misma frecuencia, olor de vida. Para aquel que lo rechaza, olor de muerte para él. Por eso dijo, cuando ustedes entren en una casa y lo reciban, dejen su shalom, y si no lo reciben, salen enseguida en el polvo de los pies. Es decir, que yo afecto a personas. A los que reciben van a ser bendecidos, y a los que rechazan es olor de muerte. Lo que leímos en el texto del resumen del libro del profeta Abdías. A Edom le vino un castigo fuerte por irse en contra de su hermano, por rechazar a su hermano, por agredir a su hermano, ¿verdad? Entonces nosotros estamos aquí como juicio, elemento de juicio para la creación, para el hombre. Aquel que nos recibe, que recibe la palabra de instrucción adecuada, recibe salvación. Aquel que rechaza, recibe condenación, y más condenación, porque más me hubiese valido a mí no acercarme a esa persona. Por eso alguien que no quiere saber, mejor hay que dejarle tranquilo, porque mientras yo más insisto, el Padre va a decir, te habló 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces, va a ser más agravante. Pues alguien que no quiere, mejor es hacerle bien, dejarle ahí, no insistir, porque va a haber más juicio sobre esa persona. Nosotros somos olor de vida o olor de muerte. Olor de vida, frecuencia de vida, aquel que vibra con nuestra frecuencia, y frecuencia de muerte, aquel que vibra en otra frecuencia, aquel que nos recibe. Y ya vamos a ver por qué ese término frecuencia que lo estoy usando intencionalmente. Aquí hay un ejemplo. Miren, todos los órganos tienen frecuencias de vibración, y con eso yo sé si está sano o no está sano. Por eso cuando le toman el pulso, ¿verdad? ¿Sabes si está bien o no está bien? Porque todo es en base a frecuencia. La vida se manifiesta en frecuencias, en vibraciones, si no entiende la palabra frecuencias. Cuando alguien está vivo es así, ¿verdad? Pero cuando ya muere, esto significa sin la palabra del Padre. Adán esto cuando estaba en comunión con el Padre. Cuando salió, ya murió, porque el día que coma del árbol del conocimiento del bien y del mal ciertamente morirá.
¿verdad? Y luego se produce la muerte física. Estos aparatitos que miren, la vida natural también utilizan en los laboratorios para experimentos, para física, para química. Y también es un reflejo de la parte espiritual, porque recordemos que todo lo natural es sombra de lo espiritual, ¿verdad? Y esos aparatos, toda la ciencia que se inventó el hombre procede de nuestro Padre. Claro que algunos lo utilizan más de una frente ilegítima. Entonces, volviendo a este tema de antenas, alguien emite y se reparte a varios sitios. La familia X, la familia Y, la familia Z. Si es que están sincronizados a esta frecuencia, escucharán esa frecuencia. Si es que están sincronizados a la frecuencia de Dios, escucharán a Dios. Si alguien aquí está en otra frecuencia, no escuchará a Dios. La palabra del Padre ya está suelta. Y nosotros tenemos que sincronizarnos a la frecuencia adecuada para escuchar lo de Dios. Porque recuerden que hay un margen en que es audible, después ya no oigo. Nosotros vimos que somos antenas espirituales para captar lo del Padre, para estar en comunión con el Padre y eso establecer en el mundo natural. Esa es nuestra función. Así como es en los cielos, sea aquí en la tierra. Así como está vibrando lo del Padre arriba, que empiece a vibrarse acá. Que lo de aquí de la tierra empiece a sincronizarse con lo del cielo. Esa es la función de los hijos de Dios. Reconciliar. Yeshua vino a eso, a reconciliar los cielos y la tierra, es decir, que todos empiecen a estar vibrando a la misma frecuencia del Padre. Ya vamos a ver, tranquilos, por qué digo la palabra frecuencia. Saltémonos de esto. Quiero llegar acá. ¿Por qué frecuencia? Miren, en nuestro ADN, ahí está la frecuencia del Padre, ahí está el nombre del Padre. Y el ADN tiene una vibración, genera ondas. Miren, no voy a dar los nombres científicos para no meternos en muchos problemas, pero estas espirales forman el ADN, ¿verdad? Y tiene estas rayitas que unen las dos espirales, ¿verdad? Ese es el ADN. En el diseño de Dios, esta empieza y después de 10 viene la siguiente. Después de 5 viene la siguiente, de 6 viene la siguiente y después de 6 viene la siguiente. Y eso ya está comprobado científicamente. ¿Qué implica esto? Porque el nombre Yud Tet Vav, la Yud vale 10, esta vale 5, esta vale 6 y esta vale 5. Es decir, que las cadenas, las escaleras que unen el ADN van siguiendo el nombre de Dios. Yud Tet Vav, Yud Tet Vav, Yud Tet Vav. Miren, en mi ADN está esto. O sea, mi ADN tiene la frecuencia de Dios. Dentro de mí está eso. En alguien que está alineado a la palabra del Padre. Y esto hay estudios, ustedes pueden verificar en internet. Hay cualquier cantidad de estudios. Porque la Biblia no está peleada de la ciencia. Y nosotros debemos dar ese salto a abrir nuestra mente. Porque ahora hay una generación que necesita ser discipulada. Pero ya no con la palabra, no sé, eso no se puede explicar, créelo, solo créelo y ya. Ahora ya hay generaciones de máster, de doctores, de PhD que no comen cuento. Y el obrero debe estar enteramente capacitado para toda buena obra y para trazar bien la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces la demanda para este tiempo, para los enseñadores, es una demanda alta que nosotros debemos capacitarnos, ¿verdad? El que es empresario tiene que la Biblia hablar en lenguaje empresarial, el científico en el lenguaje científico de la Biblia, el político en el lenguaje político de la Biblia, porque la Biblia tiene eso. Entonces ya no es un mismo lenguaje para todos. Dentro de muy poco tiempo nosotros vamos a dar enseñanzas especializadas a políticos, así sea una enseñanza, a maestros
o una sola enseñanza, a empresarios una sola enseñanza, porque no se puede dar todo a todos, es de acuerdo al llamado a la capacitación que tengan, porque la Biblia es suficientemente poderosa que el Padre, que cubre todas las áreas de la vida humana. Esa transición es la que vamos a dar, pero necesitamos que los pastores empresarios, los pastores políticos, los pastores científicos se empiecen a levantarse y a entrenarse, ¿verdad? Porque cada uno tiene un lenguaje diferente. Yo sé que muchos de ustedes pueden estar aburridos, confundidos con sueño, que no les interesa la química, que no les interesa esto, pero es diseño para que sepan que todo corresponde a un diseño inteligente y que en nuestro ser estamos diseñados. Por eso el Salmo 139 dice: en tu ADN, en tu rollo, está escrito todo aquello que luego fue formado. Y aquí en el ADN está toda la información, todos los rasgos de nosotros. Cuando suene el shofar de Dios, la frecuencia de Dios, todos los que tengan Yud, Het, Vav, Yud, Het, Vav, en su ADN se levantarán, porque esto es indestructible. Ya no va a haber cuerpos. De muchos, de Adán ya no debe haber cuerpo, pero sí su ADN. En algún lugar está ese ADN, y ese, cuando suene el shofar de Dios, a partir del ADN se va a regenerarse y resucitar. No es misterio, es algo muy simple, entendiendo las cosas con la información que tenemos ahora. Entonces, miren, en mi ADN ya está codificado el nombre de Dios, y vamos a ver por qué es tan importante. ¿Cuál es la frecuencia del Padre? La Torah, la palabra de Dios. Y ya vamos a ver por qué es muy importante. Vamos a Juan 1:13. ¿Y por qué es muy importante predicar el verdadero evangelio? El evangelio del reino, mis amados hermanos. En todos los niveles, en todas las áreas. Juan 1:13. Cierto, quiero comentarles algo. Quedamos de acuerdo en la mañana que aquel que se le vea más de 30 segundos los ojos cerrados va a pagar las pizzas. 1:13. Los cuales no son engendrados de sangre, ni de la voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. Los hijos de Dios no son engendrados naturalmente. Por eso Yeshua no fue engendrado naturalmente. Por eso el primer Adán no fue engendrado naturalmente. Porque no es, esto es sombra nada más de lo que va a pasar. Primera de Pedro. Por eso es que nosotros no nacimos de voluntad de varón, ¿no? Así es. Sino de la voluntad de Dios. Así es, exactamente. Y primera de Pedro 1:23, miren, dice: siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Por qué nosotros somos regenerados? Cuando nosotros tenemos la capacidad de hijos de Dios, cuando en mi ADN empieza a formarse el Yud, Het, Vav, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. 1 Corintios 4. Miren, la predicación del Evangelio es genética. 1 Corintios 4:15. Porque aunque tengas 10,000 años en el Mesías, no tendréis muchos padres, pues en Yeshua HaMashiach yo los engendré por medio del Evangelio. Miren, me habla de genética a través del Evangelio. Cuando Adán y su esposa estaban en comunión con el Padre, tenían la genética de hijos de Dios, ¿verdad? Pero cuando escucharon la voz de la serpiente, su genética cambió, se vieron desnudos. Y desnudo es la misma palabra para astuto, la condición de la serpiente. Y por eso le dijo: a ver, Adán, ¿qué pasó? ¿Por qué escuchaste otra voz? Le dijo: ¿dónde estás?
cambió su genética, cambió una posición espiritual a otra, se alteró su genética y él dijo a la mujer que tú me diste. Esa es la culpable, le culpó a Dios por darle a la mujer. La genética se alteró por un evangelio diferente, se alteró la genética. Pablo dice, yo les engendré por medio del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que genera, hijos de Dios? ¿Qué es lo que genera que mi ADN, estas cadenas, vayan dividiéndose y poniéndose normal? Es la palabra. La palabra del Evangelio del Reino, y no cualquier palabra. La palabra que predicó Yeshua. Porque recordemos que en el desierto se les dio también una ley de muerte, Ezequiel 20, y hemos hablado de eso. Sí. Entonces, ¿por qué vienen las enfermedades? Adán era perfecto porque escuchaba la instrucción de Dios, ¿sí o no? Vibraba la frecuencia de Dios. Tenía esto igual. Las enfermedades, ¿por qué son? Porque esto se altera. Se rompen estas cadenas aquí, ¿sí o no? Entonces, una instrucción equivocada, un semen equivocado, va a producir algo que no tiene esta genética. Evangelio dañado, evangelio adulterado, tradiciones de hombres, no crea hijos de Dios. Lo que provoca espiritualmente cojos, sordos, que no escuchan la voz de Dios, ciegos, sin entendimiento espiritual, sin amor a Dios, sin amor al prójimo, porque esta genética solo se establece a través de la palabra del Padre. Esta frecuencia es única. Cuando yo tengo Yud-Het-Vahem dentro de mí, entonces yo empiezo a vibrar a la frecuencia de Dios y empiezo a escuchar a Dios. Es simple, es como cambiar el dial. Yo quiero escuchar la radio, como ustedes todos son creyentes, solo HCJB, ¿verdad? Entonces HCJB y sincroniza esa frecuencia. Usted como antena de Dios, con la palabra, con el estudio, con la meditación de la palabra, esto se va formando en usted y usted se sincroniza a la frecuencia de Dios, porque la frecuencia de Dios es la Torah. Su palabra, cuando yo tengo palabra, yo soy un buen receptor para escuchar la voz de Dios, pero si no tengo palabra, seré como Esaú, moviéndome en lo que yo creo, en lo que yo pienso. Si quiero, hago esto, y si no, no. Déjenme vivir mi vida y no soy malo con nadie. ¿Verdad? Pero que es el que vibra la frecuencia de Dios, dice, no. Milímetro que yo me muevo, me muero. Yo no puedo estar sin él. Genética es frecuencia. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? ¿Cuánto de palabra hay en su corazón? ¿Cuánto de palabra hay en su mente? Son solamente 1786 mandamientos, no son muchos. ¿Qué es para ustedes? ¿Cuántos mandamientos? Mejor dicho, ¿cuántos abogados hay aquí? No hay ningún abogado, ese es el vago. ¿Cuántas leyes, normas, reglamentos creen que se aprenden ellos? Los economistas, ¿cuántas leyes, reglamentos se aprenden ellos? Ingenieros en diversas áreas, ¿cuántas normas, leyes, etcétera, se aprenden en sus carreras? ¿Son más de 1700? Depende de la carrera. Pero miren si se aprende. Es un médico. Mucho más. ¿Y nosotros los hijos de Dios qué? Miren, para ser médicos se preparan. Para ser ingenieros se preparan. Pero para establecer genética de Dios no nos preparamos. Creemos que con 2 horas a la semana es suficiente. ¿Cuánto tiempo estudia un médico? ¿Cuántas horas a la semana? Un ingeniero. ¿Cuántas horas estudias al día en el colegio? 8 horas. Claro, a veces te pasas.
Miren, 8 horas. Pongámosle por 5 días 40 horas. Y en las cosas del Padre. ¿Cuántos tienen llamados para pastores? Para profetas. ¿Cuánto tiempo están estudiando para el Padre? ¿Ustedes creen que con 1 hora al día, o no 1 hora al día, con 2 horas a la semana les alcanza para hacer eso? Si aquí está la vida eterna. Pablo dice, yo les engendré por medio del Evangelio. Si usted no se prepara, no está capacitado, no tiene intimidad, no tiene comunión, ¿qué va a engendrar a la gente que está transmitiendo? Va a alterar genética. Y aquí está la vida eterna. Por eso está escrito, no se hagan maestros de muchos, porque recibirán mayor condenación. Y no es porque no se enseñe, sino porque debemos ser responsables, no es de espontáneos. Yo debo ser celoso con las cosas del Padre. Para yo enseñar, instruir algo, yo debo escuchar lo que el Padre quiere que se diga. Yo para enseñar esto estuve toda la semana, desde el sábado en la noche, estaba clamando que me enseñe, que me muestre. ¿Qué es lo que quería que se muestre el Padre? Y hasta ayer en la noche no tenía nada. Hoy recién en la mañana que me desperté, que mi amada esposa es paciente. Porque yo en vez de despertarme, darle un beso, un abrazo, digo, mira lo que me dijo el Señor, esto tengo. Estaba pensando esto. Le hablo de Biblia, no le digo buenos días. Y hoy también me desperté así. Lo que le estoy dando es fresquito, no es masticado. Es palabra. Porque yo me puse a pensar, decir, ¿por qué muchos no escuchan? Y es el clamor de las personas. ¿Por qué no escuchamos a Dios? Porque no hay palabra. No hay comunión con Él. Leemos así. Ya. Pasé. Cuando esto es lo de vida eterna. Y aquí hay muchos de ustedes son llamados, son ministros, tienen que prepararse, capacitarse bien, para que tracen la espada, que conozcan lo que predicó el Mesías, porque eso es lo importante, ¿verdad? Porque usted puede estar enseñando, no es que yo amo a mi prójimo, pero lo primero ame a Dios, y el que le ama, guarda sus mandatos, ¿verdad? Usted no puede hacer obras de misericordia si es que no conoce a Dios, si es que no conoce la voluntad de Dios. Es espontáneo, porque va a decirles de lo suyo y no del Espíritu. Va a darles de su Espíritu y no del Espíritu del Padre. Genética. Entonces, la palabra de Dios es por forma, y hay cualquier cantidad de textos en la palabra, que la palabra de Dios va formando esto. ¿Cómo? Porque el Padre puso en el pacto renovado, puso sus leyes en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo funciona nuestro cerebro, mis amados hermanos? Hay un pensamiento y eso lo transforma en sustancia química que le manda a todo mi cuerpo, ¿sí o no? Toda idea que yo tengo se hace sustancia química y afecta a mi cuerpo. Si tengo ideas negativas, eso se produce en mi cuerpo y empieza a alterarse todo mi organismo, y a nivel biológico, fisiológico. Por eso vienen las enfermedades, todo pasa acá en la mente. Entonces, si usted tiene palabra aquí, ¿qué va a mandar a su cuerpo? Torah. Todas sus células van a llenarse de la palabra, y la palabra del Padre va a hacer retroceder el cáncer, va a hacer retroceder la artritis, va a hacer retroceder la leucemia, la diabetes, todo lo que sea antidiseño, porque va regenerándose el código genético. Entonces no es algo simple, la palabra afecta. Por eso dice, tu palabra es medicina para nuestros huesos. Por eso suelta una palabra y órganos son regenerados. La sangre, la cantidad de glóbulos blancos, de glóbulos rojos, se alinean al diseño de Dios. De cuando va a orar por alguien, Señor, que sea de acuerdo a lo que está escrito en el Salmo 139 para esta persona. Tú ya tienes un diseño que sea establecido en el nombre de Jesús. Y ya. No tienen que estar, porque a veces están ahí 2 horas. Este cáncer, el enemigo, le hacen una apología al enemigo. Y Dios ni le toma en cuenta para nada.
suelte la palabra, suelte la solución, porque la palabra de Dios establece genética en nosotros. Por eso también en Filipenses dice, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar. Un hijo de Dios no es no puedo, no creo, no tengo. Todo lo puedo en el que me fortalece. Amén. Si no hay soluciones, hay un Dios todopoderoso que traerá solución, ¿verdad? Debemos cambiar, porque somos una genética diferente. Estamos nosotros para afectar la tierra. Entonces, primer punto, para que usted escuche la voz de Dios, téngale a Dios adentro. Y la manera de tenerle adentro es a través de la palabra. Si usted no estudia, muy difícilmente va a tener comunicación. Recuerden, hay receptores de diversas calidades. Un chino no se compara con uno fabricado en Alemania, ¿verdad? La nitidez, la calidad de la reproducción del sonido, eso le va dando el tiempo de intimidad que usted tenga con el Padre, el tiempo de oración, el tiempo de lectura de la palabra. Con 2 versículos que tenga usted, va a escuchar hola, zumbido. Pero si tiene bastante palabra, su oído va a ser fino, porque la genética se va alterando. Y esto es real, mis amados hermanos. Por eso cuando venimos al Señor cambian, somos sanados, hay cosas sobrenaturales. Esto debe pasar. Si no está pasando, yo tengo que reformular mis pensamientos, mis acciones y mi sistema de vida, como estoy actuando. Si estoy alineado a la palabra o no estoy alineado a la palabra. Juan 10, del 2 al 5. Ahora vamos a entender el contexto de este versículo de Yeshua. El que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Yeshua dijo, mis ovejas oyen mi voz. ¿Cuántos de ustedes oyen la voz de Yeshua? ¿Cuántos de ustedes oyen la voz del Padre? Porque escrito está que somos ovejas de su Padre. Y voy a decir algo fuerte. Si usted no escucha la voz, no es oveja de él. Tal vez esté en transición, tal vez esté acercándose, pero todavía no es oveja de él. ¿Por qué lo dijo? Mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién me habló? ¿Será que yo, Dios o el diablo? A ver, ratito, ¿qué es eso? Aquí solamente habla el Padre, no habla nadie más, ¿verdad? Porque lo que usted habla es a través de sus palabras nada más. Aquí estamos hablando de voz audible del Padre, no de sueños, de visiones, de presentimientos, que también el Padre actúa con eso. Sí, pero estamos hablando de voz de Dios, que es otra cosa. Mis ovejas oyen mi voz. En otras palabras, mis ovejas vibran a mi frecuencia. Mis ovejas están sintonizadas con mi frecuencia. Y la frecuencia es la palabra de Dios, ¿verdad? Más al extraño no le seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Qué tienen que estar escuchando otras voces? Las ovejas oyen la voz del pastor de los pastores y no otras voces. Es que me dijo fulanito, es que me dijo sulanita, es que me dijo menganito. A ver, un ratito, ¿usted es oveja de Dios o qué? Porque las ovejas de Dios oyen la voz de Dios y se mueven por la voz de Dios, no porque les diga otro. El otro aquí dice, ese es salteador, ese es ladrón el que entra por la ventana.
deben escuchar la voz de su Padre Celestial, no la voz de lo que dicen las personas. Porque las ovejas de Dios escuchan la voz de Dios, no escuchan otros. Y peor, otros que les digan en contra de Torah, que les digan no hagan eso cuando está escrito. Esos son ladrones, esos son suplantadores, son asalariados, como lo dijo Yeshua mismo, ¿verdad? Él mismo lo dice. El pastor da la vida por sus ovejas, como Yeshua. Juan 18, versículo 37. Le dijo entonces Pilato: ¿luego eres tú rey? Respondió Yeshua: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Si es que usted no escucha la voz, usted no es de la verdad. Juan 17: santifícalos en tu palabra es verdad. La única verdad es la palabra del Padre. Cualquier otra cosa que no esté alineada a la palabra, mis amados hermanos, eso es mentira y altera genética. Y cuando usted vive, escucha cosas que no están en la palabra, usted no es de la verdad, usted es de la mentira, usted es de las tinieblas. Por eso Yeshua les dijo a aquellos que querían matarle a los fariseos de la casa de Shammai, les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo. Existían una genética diferente. Les dijo: generación de víboras, generación de serpientes. Tenían Torah, pero tenían Torah de muerte, no estaban en la verdad. Estaba un montón de cosas añadidas, tradiciones de hombres, costumbres de hombres, intereses personales sobre la palabra del Padre, y eso les convirtió en generación de serpientes, hijos de las serpientes, a pesar de que habían nacido allá en Tierra Santa, en la tierra prometida. Si usted no está escuchando la palabra de Dios, usted no es de la verdad. Si usted no está viviendo la palabra de Dios, usted no es de la verdad. No nos engañemos. Si sigue así, usted corre el riesgo de quedarse y irse a condenación. Porque los hijos son los únicos que se salvan. Es genética. Cuando suena el shofar, solamente Yud, Het, Vahet, se levantará. Aquel que tenga verdad. El que no tenga, no se levantará. No juguemos. Seamos serios, responsables con la palabra que nos ha dejado el Padre. Esto es tan importante que envió a su Hijo para ordenar todo. Si no fuera importante, no hubiese mandado a su Hijo, ¿verdad? No me crean a mí. Tomen las rodillas y consulten al Padre. El día de hoy, métanse en su casa y díganle: Padre, yo no voy a salir de aquí hasta que tú me llames. Porque yo necesito escuchar tu voz, porque tus ovejas escuchan tu voz. Y lea la palabra. ¿Quiere ver televisión? Póngase a leer la Biblia. Póngase a orar, póngase a adorar. Necesitamos volvernos al pastor, como dice la Escritura, al obispo y pastor de nuestras almas. Porque no es cosa simple lo que se está jugando. Es mi futuro. Y lo más grave, ¿sabe qué es? Sus hijos. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y me olvidaré de tus hijos. Oseas 4:6. Entonces no es que, bueno, no, que sí, que no importa, no, usted está condenando a su generación. 4 generaciones adelante, usted ya está poniéndolos bajo un manto de bendición o bajo un manto de bendición. Debemos ser responsables, los que ya conocemos, y empezar a nutrirnos de la palabra. Levanten la mano, ¿cuántos estudian más de 10 horas a la semana aquí la palabra del Padre? 10 horas. 5 horas. 3 horas. 1 hora. Debemos incrementar esos tiempos, porque eso es genética. Eso va a determinar mi vida. Mientras yo más me conecto con el Padre, más se establece su genética en mí. Yo más me asemejo a su imagen. Todo aquel que es de la verdad, escucha la verdad. Le pertenece a Él. Continuemos. Juan 8.
del 42 al 44. Y Yeshua entonces les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaría, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Miren lo que dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? ¿Les estaba hablando acaso en chino? Les están hablando en el mismo idioma, pero ellos no tenían la Torah del Padre, no tenían comunión con Dios. Miren qué terrible que Yeshua les dijo: ¿por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no pueden escuchar mi palabra? Si es tan claro, si es tan simple, ¿qué cosa difícil es guardar Shabbat? ¿Qué cosa difícil es no coman estas cosas si está escrito? ¿Por qué no entienden mi palabra? ¿Por qué no entienden mi lenguaje? Mis ovejas oyen mi voz. Quiero saber cuál es la bestia del Apocalipsis, pero amarás a tu prójimo como a ti mismo, no lo pongo en práctica. Porque no escucho la voz del Maestro. Solamente escucho mi voz. Voy corriendo tras lo que yo anhelo, lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo necesito, y no lo que mi rey está hablando. ¿Por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Qué lenguaje les hablaba el Mesías, mis amados hermanos? Torah. Aquí, Torah. Dejen eso, tradiciones de hombres. Esto es la ley de Dios, esto deben cumplir. Ajá, Taná, exactamente. Entonces, no escuchaban la palabra, como muchos hoy que no escuchan la palabra. Antes entraba y salía, ahora ya se han ideado mecanismos que llega y rebota, no produce efecto. 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él, no hay Torah en él. O si hay una que está contaminada, parte verdadera y parte mentira. Cuando habla de mentira, de suyo habla, porque él es mentiroso y padre de mentira. Por eso les digo: sois hijos de vuestro padre el diablo. Y eran biológicamente descendientes de Abraham, pero dijo: ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. ¿Por qué hacen lo del diablo? Es decir, lo que no está escrito. O mutilan lo que está escrito, o pervierten lo que está escrito. Pervierten la Torah del Padre, pervierten los mandamientos del Padre. Es decir, no hay en el ADN 10, 5, 6, 5. 10, 6, 5, 5. Yud, He, Bajer, Yud, He, Bajer. No hay ahí, hay otras cosas. Y hay enfermedad física, emocional, mental, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el mundo natural, como estoy vibrando a frecuencia diferente, en vez de que cuando todo lo que toque yo con mis manos sea prosperado, todo lo que toque yo se daña, porque estoy vibrando en frecuencia de muerte y no en frecuencia de vida. Estoy vibrando en frecuencia de mentira y no en frecuencia de verdad. Lo que tengo afecta a todo mi entorno. Todo, absolutamente todo, mis amados hermanos, porque lo espiritual siempre gobierna lo natural, y las palabras que habló Yeshua son espíritu y son vida. Él mismo lo dijo, ¿verdad? Así es más o menos el hombre. Hay un montón, así como hay un montón de servicios en la casa, ¿verdad? Tiene internet, tiene Netflix, tiene TV cable, tiene la radio, tiene la televisión, etcétera, 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 ¿verdad? Un montón de frecuencias vibrando alrededor de usted, pero usted dentro de la casa elige cuál frecuencia quiere. ¿Quiero ver Canal 8? Sintoniza Canal 8, aunque aquí nadie ve televisión, ¿verdad? Solamente canales cristianos. ¿Quiere escuchar alabanzas? Pone la computadora o pone una radio de alabanzas.
En el mundo espiritual nosotros estamos rodeados de muchas frecuencias. Usted depende con qué se sincroniza, con Dios o con otra cosa. Es su decisión. Nadie le va a forzar. Usted debe sincronizarse a la frecuencia correcta. Y ya vimos que la frecuencia correcta es la palabra de Dios, la Biblia. Los fariseos eran hijos de muerte, eran hijos de Satanás, hijos de mentira, porque no tenían la palabra del Padre. Ellos tenían Torah de muerte. Más les importaba la apariencia que la esencia. Más les importaba tener bastante conocimiento, independientemente si eso es verdadero o si es falso, si proviene de Dios o no proviene de Dios. Lo que usted tenga de Dios, eso va a hacer que usted sintonice lo de Dios. Si no tiene nada de Dios, no va a sintonizar nada de Dios. Va a venir cualquier otra cosa menos de Dios. Porque es espíritu, la palabra es espíritu para la paz. Jeremías 23:18. ¿Por qué no escuchamos la palabra de Dios? Bueno, ya vimos lo primero, la palabra. Torah. Sin Torah, sin mandamientos, muy difícilmente. La misericordia de Dios nos sustenta. Pero le va a decir, vuelve al camino. Eso téngalo por seguro. ¿Por qué? ¿Quién estuvo en el secreto de Yahvé y vio y oyó su palabra? ¿Y quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Aquí dos cosas. Usted no solamente tiene que oír, usted tiene que ver. Cuando yo les digo, vea lo que se está diciendo, no es chiste. Aquí lo dice. Y vio y oyó su palabra. El profeta también dice, me pararé sobre la guarda para mirar lo que se me dice con respecto a mi queja. Habacuc. Usted tiene que mirar lo que el Padre le habla, porque lo que el Padre habla es materia, es diseño, no son palabras sueltas. El dabar de Dios, dabar también significa sustancia, cosa, materia. Cuando el Padre le habla, le establece diseños. ¿Por qué no escucha la voz de Dios? Porque no está en el secreto de Dios, no está en la intimidad de Él, porque en la intimidad es que el Padre habla. En lo secreto es que el Padre habla, ¿verdad? Cuando usted está agitado en medio partido de fútbol, muy difícilmente le va a hablar el Padre. Tiene que estar su alma, su espíritu quieto. Eso no deja que también le pueda hablar en esas situaciones, que de hecho habla. Pero aquí estoy hablando de relación con el amado, ¿verdad? Usted con su, los que tienen novia, los que tienen novio, los casados, usted no le habla palabras de amor a su pareja en medio de la cancha de fútbol, ¿verdad? O en medio de la gimnasia que está haciendo. Hay un sitio, hay una atmósfera en donde se le puede decir que se le ama, ¿sí o no? Ese es el secreto del Padre. Dice, ¿quién está ahí? Para que mire y oiga lo que yo le digo. Y luego dice, ellos hablan de su corazón, de su mente, porque nunca estuvieron en mi secreto. Ellos no me escuchan mi voz, no saben quién soy yo, porque nunca se preocupan de entrar en mi secreto. Nunca se preocupan de entrar en la recámara. Y ayer vimos cómo es altar, ¿verdad? Que es sacrificio de alabanza, de júbilo, de muchas cosas. Es ofrenda y yo me muero para que haya manifestación del Padre. Pero a veces creemos que acercarme al Padre es tratarle como que Él es el 911, que tiene que solucionarme las cosas, porque si no se fregó. Ya va a ver, el próximo Shabbat no voy. ¿Verdad? Queremos que Él haga las cosas y no le respetamos, no nos damos como rey, cuando Él es soberano. No, yo tengo que alinearme a su voluntad, no Él a la mía. Esa es la intimidad. No han estado en mi secreto, por eso no han escuchado mi voz. Si hubiesen estado en mi secreto, ellos sabrían lo que yo estoy hablando. Busquemos la comunión, busquemos la intimidad. Tengamos tiempo, apaguemos todas las luces que tenemos quietos para escucharlo. Démosle un espacio. Y después,
Usted está en el baño, en la ducha, el padre le habla. Usted está caminando por la calle y el padre le habla. Y es ejercicio común. Pero tiene que empezar a desarrollar la sensibilidad para que conozca. Porque usted está corriendo y dice, no, el padre me está hablando. ¿Verdad? Es como cuando usted ve ahí. Si es alguien, dice, no, bueno, más luego le llamo, no contesto. No, es mi jefe. ¿Verdad? Entonces usted sabe, conoce la frecuencia de Dios, dice, pare todo, que el rey va a hablar. Porque ya conoce su voz, pero usted no conoce, ¿no? ¿Por qué no escuchamos? Voy a poner como ejemplo de los celulares, que es lo más práctico. Porque está apagado. Está entendiendo en otras cosas, no hay espíritu, ha dejado que se mengue el espíritu. Ha llenado de muchas otras cosas. Y el fuego del don de Dios está muriendo. Y eso nadie le va a imponer manos, mis amados hermanos. Pablo le dijo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Usted tiene que llevar la leña al altar. Nadie va a hacer eso. No espere que le pongan manos para que usted se active. No. Yo tengo que hacerlo. Aviva el fuego, le dijo. No le dijo, busca a alguien que te avive el fuego, ¿verdad? Ora por mí porque tú estás más cerca de Dios. No. Usted avive su fuego. Muchos van corriendo de congreso tras congreso. Y ponga manos. No. Aviva el fuego. Tú tienes que hacerlo. Yo tengo que llevar la leña. Porque ustedes, mis amados hermanos, somos sacerdotes. El sacerdote cada mañana iba, cortaba la leña y llevaba fuego al altar. No le daban haciendo su labor. Y con esto no digo que sean malas esas cosas, pero es malo pretender que me dé alguien lo que solamente me puede dar Dios. Primero lo de Dios, segundo lo del mundo. Que sí puede venir muchas cosas, pero lo de Dios, eso primero. Está apagado. Otro está entretenido. Le llamo y se va a un buzón de mensajes. ¿Verdad? Otra le llama y no contesta. Le está llamando pero está haciéndose loco. Dejó olvidado. ¿Por qué no contestó? Es que se me descargó. Virgen insensata. Cuando venga el novio no va a tener tiempo de ir a buscar. ¿Verdad? Hay muchas excusas para no escuchar la voz de Dios. Haciendo muchas cosas o dejando de ser distraído. El ejemplo del celular es un buen ejemplo. El Padre siempre quiere hablarnos, pero yo estoy apagado espiritualmente o estoy entretenido en otras cosas. Mi línea está ocupada, no tengo tiempo para Dios. Que espero, porque lo que tengo que hacer es más importante. Es que estoy cansado. Así que se espere hasta la otra semana. Y le está llamando. Hijo, en este día tengo algo para ti. ¿Cómo creen que se siente el Padre cuando todos los días prepara una mesa y con los mejores banquetes del mundo y sus hijos no vienen? Menosprecian lo que el Padre tiene. ¿Cómo se sienten ustedes, mis amados hermanos, que son padres, madres, cuando hacen una comida y sus hijos no van? Así también se siente nuestro Padre Celestial. Y todos los días preparado. En Shabbat tiene un banquete exquisito. Y nosotros menospreciamos eso. Preferimos otras cosas. Pero después quiero que Dios me hable. Desocute la línea para que pueda hablar. Cargue las baterías para que pueda hablar. Comunión, oración. Continuemos. Les veo muy serios. Porque otras cosas no puedo escuchar. Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Yahvé les es cosa vergonzosa, no la aman. No me hable el Señor, tal vez usted tenga un corazón incircunciso. Y se hace circunciso porque no ama la palabra de Dios. Si no ama esto que está tangible, ¿cómo puede amar a aquel que no ve?
David decía, tus mandamientos son mi delicia. Pablo decía, la ley es santa, el mandamiento justo y perfecto. Pero hoy decimos, ese Dios del Antiguo Testamento es malo. Miren cómo hace esas cosas. Miren, prohibirles comer camarón, prohibirles comer chanchito, que se ha creído. No, el Dios de ahora es bueno porque yo oro y todo puedo comer. Incircuncisos del corazón, no aman su palabra. Porque si la amasen, escudriñasen y viesen si está escrito o no está escrito. Por eso también escucho la palabra del Padre. Porque hay este taponamiento, mi corazón es incircunciso. Isaías 48. Vamos a ver por qué también el Padre no habla. Miren, de lo que yo pude estudiar, escudriñar, orar, más hay cosas. ¿Por qué no me habla? Que hace cosas para que me hable. La única es guardar mandamientos, que se establece genética y conoce mi palabra y te hablaré. Pero hay más cosas por las cuales no me habla. Vamos a ver esto. Oíd esto, casa de Jacob, que os llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Yahvé y hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Miren qué terrible. Mencionan el nombre del Padre, juran en el nombre del Padre, pero no en verdad ni en justicia. Porque de la santa ciudad se nombran y en el Dios de Israel confían. Si estamos orando por la paz de Jerusalén, Dios es mi protector. Su nombre es Yahvé de los ejércitos. Lo que pasó y antes lo dije y de mi boca salió. Lo publiqué, lo hice pronto y fue realidad. Por cuanto conozco que eres duro y barra de hierro tu cerviz y tu frente de bronce. Te lo dije ya hace tiempo. Antes que sucediera te lo advertí, para que no dijeras, mi ídolo lo hizo, mis imágenes de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Lo oíste y lo viste todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues, te he hecho oír cosas nuevas y ocultas que tú no sabías. Ahora han sido creadas no en días pasados, ni antes de este día las habías oído, para que no digas, he aquí que yo lo sabía, si nunca lo había oído ni nunca lo habías conocido. Ciertamente, escuchen, no se abrió antes tu oído, porque sabía que siendo desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. Dura palabra. Dice, yo no te hablo porque sé que tú eres rebelde y no vas a cumplirlo. Porque desde el vientre yo te conocí. Entonces, miren, doblar rodilla. Entonces, miren cuán grave el Padre. O sea, ya está anunciado todo, pero dice, a ti no te doy a conocer porque eres rebelde. Porque ni a tus padres que los tienes ahí los honras, les haces caso y pretendes que yo te hable a ti. Estás equivocado. No funciona así. Honra lo que ves para que puedas honrar a lo que no ves. ¿Cómo invocas mi nombre si no respetas a las autoridades que tienes encima? Invocan la santa ciudad, invocan el nombre, pero sin temor, sin justicia. Y por eso dice, yo cerré sus oídos, porque sabía que iban a desobedecer. Padre, ¿por qué no me hablas? ¿Por qué no me dices eso? Porque Él sabe que no le voy a obedecer, que no le voy a hacer caso. Escrito está. Dura es la palabra, ¿verdad? Pero ninguna palabra de Dios es fácil. Estamos hablando porque Dios no habla. Una radiografía para todos nosotros. Otra causa por la que Dios no habla. Salmo 115 del 4 al 8. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Ya.
¿Sí ven lo que pasa cuando no hay sincronización? Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen, miren. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Son semejantes a ellos, los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Por qué causa hay sordera espiritual? Por la idolatría. ¿Mía o de mis generaciones atrás? Que estaban en ocultismo, en brujería, que culto a la reina del cielo. Entonces eso provoca sordera espiritual. Miren, altera la genética. Porque dice, son semejantes a ellos. Es decir, el ídolo que usted tiene, en ese ídolo usted se transforma. Perdió la genética de Dios. Ya no tiene Yud Ket Vav Het en su ADN. Se hizo igual al ídolo. Entonces, si es que algunos vienen de trasfondo católico romano, tienen que romper eso, esa sordera. Si es que atrás fueron eso, tienen que romper eso. Por eso no se escucha. ¿Qué otros ídolos pueden ser? El fútbol, el bowling, la televisión, la pornografía, la inmoralidad, la codicia, etcétera, 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 etcétera. El ídolo que usted persigue, en ese termina semejándose. Si usted tiene por ídolo el dinero, la codicia, usted terminará asemejándose a Mamón. Y como Mamón es como Shakira, ciego, sordo y mudo, entonces usted irá transformándose en eso y Dios no le hablará. Rompa toda idolatría. Y ayer hablamos de eso, ¿verdad? Rompan todo ídolo extraño. Miren la enseñanza de ayer. Otra causa por la que no me habla el Señor: los ídolos. Hay muchos ídolos ahora, ¿verdad? Mi garganta puede ser un ídolo. Cuidado, me tocan ese adorno porque ahí se friegan. Se acaba el mundo si me tocan eso. Un hijo puede ser ídolo. Un esposo, un cónyuge puede ser ídolo. Un pastor puede llegarse a convertir en ídolo. Los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Amén. Solo a Él. Todo enseñador tiene que llevarles a conectarse con el Padre. Yo no quiero que pongan sus ojos en mí, quiero que pongan sus ojos en el Padre, sus oídos en el Padre. Amén. Porque ahí habrá gloria, en todas nuestras vidas habrá gloria en esta casa. Si ustedes ponen los ojos en mí, estamos fritos. Enseguida el Padre me va a retirar, porque Él no comparte su gloria con nadie. Otra causa, la idolatría. Otras cosas. La ofensa. Está tan enojado, renegado con todo el mundo que no escucha. La rebeldía, la carnalidad, el orgullo. Frecuencias que traen ruido y que no le dejan sincronizarse con la voz de Dios. ¿Verdad? Entonces, mis amados hermanos, escuchar a Dios es muy fácil. No escuchar a Dios es más difícil. Miren tantas cosas. Lo único que requerimos es intimidad, conocer su palabra y ponerla por obra. Y la misericordia del Padre hace que cuando yo estoy apartado, Él me habla y me acerca a la dirección adecuada, a la dirección correcta, ¿verdad? Entonces yo sé que todos queremos que Dios nos hable. Pero ahora la pregunta es, ¿están dispuestos a pagar el precio que eso implica? ¿Están dispuestos a obedecer? Amén. Porque cuando Él habla, no dice, por favor, verás, negrito, si es que estás de buen ánimo, por favor, hazme eso. Verás, no seas malito. Verás que confío en ti. Si lo haces bien, te voy a comprar el teléfono que está de moda. O te voy a poner el colegio que tú quieres. Porque así nosotros malcriamos a nuestros hijos. El Padre dice, así se hace y punto.
No puedo apelar a una decisión del Altísimo. Lo que el rey habla, eso debo hacer. ¿Verdad? No tengo opción. Entonces, muchas veces la voz del Padre se ha callado porque Él sabe que yo no le voy a hacer caso. Y para que haya mayor demanda sobre mi vida, mejor el Padre no me habla. Porque más peticiones que me haga el Padre, hay más demanda sobre mí, más juicio sobre mi vida. Entonces, yo debo empezar el camino hacia la comunión con el Padre. Recordemos, Yeshua dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. El regreso es al Padre. El regreso es al diseño del Padre. A que Él establezca su genética en nosotros para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios Altísimo. No nos quedemos a medio camino. Es hermoso estar con Yeshua, pero Él quiere que subamos donde el Padre. Para eso vino, para reconciliarnos, ¿verdad? Y hoy tal vez tengamos tiempo, pero en Job está escrito, de una o de dos maneras habla el Señor: en sueños, en visiones o poniéndolo en cama. No esperemos que nos ponga ahí en un pez para empezar a escuchar la voz de Dios. Él nos ama, pero por causa de su amor también quiere lo mejor para nosotros. Y Dios quiere obediencia total. Dios quiere santidad total, que nosotros debemos empezar a trabajar en eso, porque es necesario para este tiempo. Miren tantas cosas que hay, tantas teorías, tantas enseñanzas. Usted entra en internet y hay para todos los colores y para todos los sabores. Si usted quiere 3 horas, 3 horas. Si usted quiere 1 minuto, tiene 1 minuto. Ante todo ese mar de información que hay, lo único que nos va a mantener a salvo es la voz de Dios. Por eso dice, escucha la voz y después mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Y lo único con la palabra del Padre es lo que va a hacer que se establezca la genética de Dios en mi vida y seré hijo. Y ahí habré nacido del agua y del Espíritu. Porque aquel que no nace del agua y del Espíritu no entra. Solo aquel que nace del agua y del Espíritu, ese entra en el reino. Y nos conviene entrar al reino, porque ahí siempre se van a alinear muchas cosas alrededor de mi vida. Todo, la salud, las finanzas, las relaciones familiares, absolutamente todo. Cuando yo empiezo a estar en la comunión y empiezo a escuchar la dirección del Padre, Él está deseoso de hablar con nosotros. Su voz no se ha callado. El enemigo ha sido astuto, que le hemos cambiado la voz del Padre y le hemos puesto que nos habla el Espíritu, cuando es el Padre que ha estado hablando. Y hasta hoy sigue hablando Él y sigue hablando el Hijo. El Espíritu del Padre, el Espíritu del Hijo nos sigue hablando y nos sigue guiando, tal cual como fue en el principio. Hagamos al hombre, ¿verdad? Ahí estaban ellos, ejecutando con su dabar, y hasta hoy el Padre quiere reconstruir nuestras vidas. Él tiene la capacidad, solamente démosle la oportunidad que lo haga. Humillémonos, como dice la Escritura, bajo la poderosa mano del Señor y empecemos a obedecer, que en obediencia hay bendición. El Padre solamente quiere obediencia de nosotros, que a veces hay cosas que no las voy a poder cumplir, que estoy en proceso, pero es necesario empezar a dar un paso ya en serio. Debemos cambiar por causa de lo que se viene. Miren, si nosotros no tenemos el fundamento de la genética, y si nosotros no transmitimos a nuestros hijos, cuando vengan el resto de cosas que ya están dándose, van a venderse fácilmente, van a ser como Esaú. Ya el ecumenismo ya quiso asentarse en Quito, ya quiso dar un primer paso, ¿verdad? Ya quisieron declarar a Quito zona de convivencia interreligiosa. Eso es ecumenismo, comunidad judía, fraternidad evangélica, la conferencia episcopal y una organización civil que ahí debe estar seguramente en el Islam. Ecumenismo. Quien no empiece a practicar las cosas que ellos digan, luego va a ser persecución. Ya estamos a las puertas.
el ADN de Dios, ese nos va a mantener firmes. Pero si no tengo el ADN, veo lentejitas y me vendo. Veo que me van a perseguir y me vendo. Veo que me van a cortar el cuello y me vendo. Nosotros debemos ser de esos, que si nos vuelan el cuello, que nos vuelen el cuello. Pero mis principios, lo que yo creo de la palabra, eso no es negociable. Eso no se vende. Pero para eso necesitamos ADN. Y el ADN lo da la palabra del Padre. Y cuando tengo ADN, yo tengo la voz de Dios dentro de mí, que ya no necesita venir de afuera y ni de dentro. Pongamos de pie, mis amados hermanos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Todos estamos bien?